que el tema que se aborda es un tema explorado por esta autoridad a lo largo de los años, una vez constituida la reforma de 2007 y de 2008, porque en ella se establecen aspectos vinculados a lo que hemos conocido como propaganda integrada o encubierta por parte de los medios de comunicación, y aquí señaladamente en el caso de la empresa Televisa y de la empresa Radio Fórmula, entre otros aspectos. Voy a establecer mi posición respecto de este asunto que he reservado y diré en principio que estoy en desacuerdo con el proyecto de resolución que se nos presenta en primera instancia porque, en mi opinión, la Secretaría Ejecutiva del IFE no realizó una investigación acorde a la naturaleza de los hechos denunciados. La investigación correspondiente debió incluir requerimientos de información a personas físicas y morales referidas en la queja como partícipes directos en los hechos que se denuncian. Me refiero, por ejemplo, a Jessica Lamadrid Telles, que no fue requerida, a Laura Barranco Pérez, a Carlos Loret de Mola, a José María Siles y a la persona moral Vai Power, por no señalar ya a Joaquín López Dóriga u Oscar Mario Beteta, denunciados también en este asunto, o a la periodista Maxine Butzai. A fin de contestar todos ellos la información que proporcionan con aquella que los directamente involucrados en la presunta celebración de contratos proporcionan a esta autoridad. Por lo que hace a los gastos de comunicación social del Gobierno del Estado de México, erogados para la difusión del quinto informe de labores del ciudadano Enrique Peña Nieto, entonces gobernador, considerado mediante el SUB-RAP 24/2011, la Sala ordenó que se sancionara a las concesionarias denunciadas por la difusión extraterritorial de los mismos. Este hecho debió haber sido analizado en el contexto de la materia de la presente denuncia, a saber, la presunta existencia de convenios de televisoras con el ciudadano Enrique Peña Nieto para la promoción encubierta de este. En ese sentido, se debió requerir a las concesionarias denunciadas la razón por la cual, a pesar de que el Gobierno del Estado de México, según nos informó la Sala, porque esa fue la conclusión jurídica a la que arribó, contrató y pagó difusión de promocionales únicamente en el territorio de esa entidad, estos fueron transmitidos a nivel nacional. Ello tomando en consideración una difusión notoriamente superior a la contratada. Se contrataron 55 impactos en televisión y se detectó la transmisión de 3.583 impactos. Y otra de las líneas, desde luego, de investigación en esta otra parte, vale la pena decirlo, y tiene que ver con la materia de fondo que aquí se analiza, es cómo, a la luz de un convenio en donde se cobran cerca de 12 millones de pesos por la empresa Televisa en aquel momento, tenemos una cantidad de impactos de esta magnitud a nivel nacional, pero al mismo tiempo conocemos los costos que esa misma empresa en algunos de los asuntos aquí referidos cobra por un promocional 1 millón de pesos, pero por 3.012. Muchas de las pruebas presentadas, habría que empezar por eso, por el quejoso, son notas periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada como simples indicios y como tales, con otros indicios pueden ser refutadas, particularmente cuando se utiliza una nota periodística para imputarle alguna declaración, alguna admisión de algún hecho posiblemente ilegal, como es el caso, por ejemplo, que ocurre con Carlos Loret de Mola, en un artículo en la revista Proceso y posteriormente que es retomado en un programa de noticiero, un noticiero de radio. Él manda una carta aclaratoria negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo en contexto lo que sí dijo,
y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a una posible admisión de algún esquema de compra o de compra-venta de tiempos en radio y televisión con fines electorales. No es eso suficiente y es importante que los quejosos, sobre todo cuando se trata de denunciar actos de expresión, cuando se trata actos ejercidos como parte al amparo de las salvaguardas constitucionales de la libertad de expresión, del libre ejercicio periodístico y editorial en radio y televisión, me parece que corresponde a los denunciantes también absorber una parte de la queja, porque de otra manera se inician investigaciones sobre indicios que realmente no tienen ninguna solidez, ¿sí? Y me parece, por ejemplo, que ese es el caso de imputar o de denunciar la venta, difusión de propaganda en el caso de Radio Fórmula o la B Grande FM, o en el caso de Televisa, donde no contamos con ningún indicio realmente que nos muestre que en los contenidos editoriales en los cuales se difundió esa información que se considera de interés público, ¿sí? Se hizo siempre siguiendo el libre criterio editorial y periodístico de los comunicadores, que está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Y también se niega por parte del Partido Revolucionario Institucional y de Enrique Peña Nieto haber tenido contrato con Televisa. Sin embargo, en la foja 1031, Televisa admite que reconoce contratos anuales y también hay otros contratos con empresas como Maxine, también hay contratos con Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia SADCB, desde cantidades de 2.500.000 pesos hasta 1.955.000 pesos, que tienen coberturas en espacios diversos, de entrevistas, de espectáculos, de deportes, como se demuestra en las más de 70 entrevistas que tuvo Enrique Peña Nieto solo en Radio Fórmula, como se estableció en el propio monitoreo, que se reconoció que hubo entrevistas totalmente a modo en TV Mexiquense, en Televisa Nayarit, Baja California, y también desde el 18 de abril estuvieron dándole una cobertura amplia en Radio Fórmula, en Telefórmula, en espacios de conductores como Javier Poza, como Matilde Obregón, Alfredo Palacios, Chanik, etcétera. Textualizado esto, nos parece que es grave que la autoridad electoral no pueda contar con las herramientas técnicas para contar con la huella acústica y poder darle seguimiento a todas estas entrevistas y poder demostrar cuánta cobertura tuvo el candidato, y solo se nos dan porcentajes del monitoreo de la UNAM. De hecho, lo reitero en esta mesa, lo que en su momento sostuve fuera de esta mesa, que el último de los casos señalados y que ya ha sido citado reiteradamente en esta mesa, en esta ocasión, y que tiene que ver con la ilicitud o no de la transmisión, más allá de los parámetros legales, de spots publicitarios, de propaganda gubernamental personalizada relativos al quinto informe de gobierno del entonces gobernador del Estado de México, y que fue resuelto, como aquí ha sido señalado, en una primera instancia, adjudicando responsabilidad y violación a la norma por parte de los funcionarios del Estado de México, no así de las televisoras, y que fue modificado, el sentido que fue modificado por el Tribunal Electoral
exactamente al revés, es decir, que las televisoras sí eran responsables y los funcionarios públicos no lo eran. Sí, yo en su momento consideré que había una responsabilidad desde fuera, desde el ámbito académico, que había una responsabilidad tanto de los funcionarios como de las propias televisoras. Pero ese es mi punto de vista que traigo aquí a la mesa del Consejo y sobre el cual simple y sencillamente dejo testimonio, porque se trata de un hecho juzgado. Y la reflexión que quiero hacer, y tomo como ejemplo el caso de la aquí mencionada entrevista en la periodista Maxine Goodside, creo, y por cierto una nota al pie, sigo sin entender por qué no solamente el entonces candidato denunciado en esta queja, sino un montón de actores públicos, de servidores públicos, de manera particularmente reiterada después de la reforma electoral, aparecen en programas en los que usualmente no aparecían, y son entrevistados, ya sea haciendo galletas o pronunciando sobre asuntos, digamos, de mayor o menor frivolidad, casualmente después de la reforma. Pero esto es una de las circunstancias que tendrán que repensarse de cara al balance general de la propia reforma. El dato es que, si se analiza el caso específico de la señora Goodside y de la entrevista que le realizó al otro candidato de la coalición Compromiso por México, si es analizado como un elemento aislado, como un asunto aislado, si fuera una queja específica sobre ese asunto en concreto, muy probablemente estaríamos, desde mi punto de vista, en la hipótesis de actos de molestia, una vez que analizado el contenido puede entrar dentro de los parámetros de interés periodístico. Que la investigación pudo haber sido, debió haber sido mucho más rica. Creo que debieron haberse llegado mayores elementos probatorios para poder llegar a la conclusión al que finalmente llega este proyecto de acuerdo. Y digamos, pero dado que el problema que hoy tenemos en esta mesa y respecto a este punto es que tenemos que pronunciarnos sobre el asunto, que no podemos regresarlo porque el PES tiene este diseño legal, que no se pueden ordenar y mandatar por este Consejo General mayores diligencias adicionales porque es una potestad de la Secretaría Ejecutiva. Con los elementos pues que están hoy en el expediente, me parece, creo, que no pueden imputarse responsabilidades por los hechos que fueron originalmente denunciados. La queja sobre el quinto informe de gobierno de Peña Nieto, presentada por Acción Nacional, en la que 3,000 spots fueron difundidos en todo el país, excepto en el estado de Tlaxcala, y que la conclusión final fue que los concesionarios, se habían equivocado, quién sabe cómo le hicieron para equivocarse, las dos cabezas del duopolio, no sé, sin llamarse siquiera por teléfono, y difundieron esos spots. Fue por la violación del 134, en relación con el 228 del Código. Es decir, la violación de eso que le permite a los gobernantes promover su informe de gobierno en su entidad, en el ámbito territorial correspondiente, unos días antes y unos días después del informe. Y resulta que quien difundió el informe fuera de su territorio fue exonerado por el tribunal. ¿Qué sabemos de lo que está involucrado en un contrato de estos? Que los contratos, dice el actual proyecto, se firman con muchas entidades. Ah, muy bien. ¿Y cómo se traslada ese convenio y ese dinero pagado en actos de los canales y de las estaciones? A eso nunca nos lo han explicado, porque el IFE nunca lo ha investigado. Expongo y sostengo que el proyecto que ha presentado la Secretaría Ejecutiva es un proyecto correctamente desarrollado y diré por qué. Primero porque evidentemente el asunto se tiene que resolver con base en las pruebas que se aporten. No hay pruebas suficientes para poder determinar, y en eso coincido con el consejero Córdoba, para poder determinar que con base en lo que está en el expediente pudiera declararse fundado alguna parte del propio procedimiento.
Esa es una primera parte de fondo que me parece fundamental. No existen pruebas fehacientes, contundentes, que demuestren que las pretensiones de los actores en la queja pudieran ser declaradas como fundadas. Quiero simplemente citar un ejemplo de aspectos que pudo, con un clic en la red, haberse sabido. En el programa Shalala de Televisión Azteca, conducido por Sabina Berman y Katia de Artigues, transmitido el miércoles 7 de enero de 2010, se transmitió la charla de Maxime Goodside, quien en entrevista a personajes de espectáculos. Durante la conversación, Goodside afirmó que también entrevista a políticos. Dijo, no por gusto, sino porque estos pagan por ser entrevistados. Sabina Berman le comentó, Rogelio Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula, tu jefe, fue a decir ahí al Congreso que a él no le gustaba esta nueva ley de medios, porque meter anuncios y discursos de políticos les arruina el rating. Tú de pronto entrevistas políticos. Goodside contestó, no porque yo quiera, sino porque ellos a lo mejor compran tiempo de su campaña. Para todos los programas que sean femeninos, que sean de cocina, que sean de lo que sea. Y sobre el tipo de preguntas a esos políticos agregó, no les vas a preguntar que si la campaña, que si no sé qué, sino les preguntes de la familia, de otras cosas, ¿no? ¿Qué desayunan? En fin. Continúa señalando y le pregunta a Artigues, no cito nombres porque además no se me ocurre ninguno, pero por ejemplo, un corruptazo que diga yo pago para ir al programa de Maxime, decir que yo soy bueno como el pan y escribo poemas y tengo a mi esposa, si no lo sabes como periodista, pues quizás aceptas la entrevista, pero si lo sabes y te pagan una lana, otra vez atajó Maxime Goodside, a mí a lo mejor a la compañía, a mí no, a lo mejor a la compañía y a la compañía te obliga a hacer eso. Yo digo pues, ¿para qué te alquilas? ¿No? Dice esta periodista implicada en esta queja de un aspecto que pudo haber sido conocido. Bueno, en lo que usted nos leyó, que ciertamente no forma parte del expediente que estamos analizando, se refieren a la compra de entrevistas en un programa que aparece me parece que Televisión Azteca, ¿sí? Que pregunto, ¿hay alguna relación de Televisión Azteca con las quejas presentadas? ¿Este programa fue específicamente denunciado? Segundo, ¿no cree usted que para poder imputar una la compra de las entrevistas, de las que sí están denunciadas, ¿sí?, en el programa de Maxime Goodside, tendría que haber evidencia específica sobre esas entrevistas en particular, ¿sí? Porque no podemos asumir que todas son compradas y que por lo tanto Maxime Goodside o quien sea tiene que demostrar que no se la compraron. Al contrario, la presunción es al revés. Y solamente si tenemos evidencia de que hubo adquisición, compra específica de las entrevistas, entonces proceder, ¿sí? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, consejero. Para responder, el consejero electoral Alfredo Figueroa. Bueno, a ver, primero, consejero Nassif, no. Bueno, primero la queja, desde luego que no es en relación a este programa. En este programa, digamos, espero que no se le haya generado un acto de molestia a la conductora Maxime, pero ella fue a un programa y narra cómo es que procede la entrevista a políticos. Esto está estudiado, analizado en un conjunto de documentos, de revistas especializadas, de investigadores especializados a lo largo del tiempo. Lo que muestra es cómo una investigación que tiene la complejidad de la propaganda encubierta, entre otros aspectos, porque desde luego que hay que defender en todos los sentidos y territorios la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ha tenido por complejidad este asunto. Lo que muestra es que la investigación ni siquiera acudió a los elementos de análisis en donde justo este tipo de testimonios han sido alta y expresamente analizados, justo de esta periodista que hoy está aquí presente en este tipo de casos. De esta manera no comparto los argumentos que han sido expresados por la Secretaría Ejecutiva, por lo que presentaré un voto particular en el proyecto que se nos pone a consideración en términos generales y desde luego en particular estoy en desacuerdo con diversas conclusiones, particularmente las del cuarto y el quinto.